La poesía de lo anterior en 3 autores venezolanos: Luis Pérez Oramas, Rafael Cadenas y Rowena Hill. Pascal Quiñar ha dedicado cientos de páginas a pensar fragmentaria, arbitraria, poéticamente, un pasado mucho más vasto que el pasado, un tiempo inmenso, inmemorial, originario, que no cesa de llegar hasta nosotros y que nosotros, a nuestra vez, no cesamos de olvidar. Él lo llama, en francés, le jadis. En español se ha traducido como otrora, antaño, lo anterior. Así lo define el propio Quiñar en Sobre lo anterior, tomo segundo de su proyecto Último Reino. La forma francesa jadis, antaño, se compone como ya a dis, que a su vez puede traducirse como ya hace días, fuente que remite a una fuente que precede. Es así que lo anterior, le jadis, estructura el tiempo como antes. Cierro cita. Para Quiñar, el lugar anterior por excelencia es el vientre materno o primer reino, una paradisíaca, un espacio húmedo y cálido en el que estuvimos una vez y al cual no podemos regresar. En Abismos señala, casi a manera de confesión, abro cita: hay un lugar que amo lejos del mundo, un lugar donde viví antes de los primeros 18 meses de mi infancia. Ya no sé dónde se encuentra ese lugar o esa especie de arroyo que creo haber visto sobre la tierra. Quizás estaba sobre la tierra, en mi madre, detrás de su sexo invisible, en la sombra que ahí se había alojado. Quizás es simplemente un lugar, un pequeño lugar, un lugar minúsculo, eso que llamo lo anterior. Cierro cita. Lo anterior está entonces ligado indefectiblemente a la madre, a su útero, y a esa escena que Quiñar denomina la imagen que nos falta, que es la del coito de nuestros padres, del cual somos el resultado y que en el psicoanálisis se conoce como ursene. A esa escena jamás tendremos acceso. En ella están las formas reproductivas esenciales y anteriores: huevo, semilla, simiente, semen, palabras todas que remiten a lo anterior en tanto fuente originaria. Pero también remiten al goce. En su ensayo El pasado y lo anterior, Quiñar escribe: hay una felicidad propia a lo anterior que lo caracteriza. Es el goce que no se puede retener. Todos nos hemos unido en nuestro origen a una explosión de beatitud viviente. Cierro cita. Me voy a detener brevemente para hacer una apostilla a la cuestión del goce. Quiñar parece sugerir, aquí y en otros textos, que provenimos del goce del acto sexual de nuestros progenitores, aseveración que tenemos que tomar con pinzas, sobre todo si somos mujeres y sabemos que el goce es del todo accesorio para concebir, por no hablar de la concepción in vitro. El goce genital capaz de engendrar es todas las veces masculino, no siempre femenino. Así que, si hay un goce, este sería más bien celular, el del huevo y la simiente fusionándose a pesar de todo. En cualquier caso, lo que importa es que el primer reino uterino retrotrae lo anterior en nosotros, no solo en lo que respecta a la filiación sanguínea y familiar, sino también a la animal y a nuestro nexo con la naturaleza en general, desde el origen de todo. Para Quiñar, lo anterior es una cadena desencadenada que no deja de fluir desde el Big Bang. En nosotros desemboca esa vastedad. En palabras del autor: en cada uno de nosotros está la huella fósil. El cuerpo es una extraña alegría fósil titubeante, errante en la atmósfera. Nuestros genes conservan la memoria de lo anterior. La composición química de cada una de nuestras células es una parte del océano primitivo. Cierro cita. En algunos poemas del ensayista y poeta venezolano Luis Pérez Oramas, lector de Pascal Quiñar, a quien considera uno de los autores que más lo ha impactado, se evidencia este pensamiento de lo anterior ligado a lo familiar y a lo sexual. Así, por ejemplo, en el poema La familia, de su libro Prisionero del aire, la imagen faltante aparece como fundacional y a la vez cotidiana. Cito:
Todas las mañanas buscamos fútiles la escena en la que no estuvimos nunca, donde hemos venido, escondidos en jadeos incesantes, en sudores de cuerpos que ignoramos. La brisa es filial en la alta noche de la espera, es paterno el verbo matinal de las vigilias, es materna la música que mueve las aguas del mundo, las aguas del amor, las aguas. En el pensamiento de Quiñar, como en el de Perejoramas, el nexo del agua con la simiente y por tanto con la sexualidad es claro. La primera imagen del poema Me, My Mother, My Father and I de la Dulce Astilla de Perejoramas es completamente anterior en su brutalidad y erotismo. Cito: y volverá el líquido que te hizo sobre tu rostro como un meteoro de amor, como un meteoro gélido de fuego, volverá el mar donde tu cuerpo era medusa, mancha flotante, espuma de las espumas del origen. Cierro cita. En este punto hay que aclarar que en la obra de Perejoramas, lo anterior emparentado a la sexualidad y al goce está presente de una manera no heteronormada, al contrario de lo que sucede en Quiñar, que insiste en la diferencia sexual. De manera que en la poesía homoerótica del venezolano, el énfasis no está en lo reproductivo, sino en lo originario. Así, por ejemplo, en el largo poema Balada de Joy Stefano, describe el escondite de la simiente masculina como cosa originaria. Cito: la eternidad ya oscura, la piel marrón de los muchachos blancos en el lugar más íntimo, más ciego, la raíz, la raíz, la raíz de donde todo viene. Llegados hasta aquí pudiéramos hablar de lo anterior y la naturaleza como sinónimos, pues lo anterior, escribe Quiñar en Las Paradisíacas, vaga por todo el espacio de la tierra. De la misma manera, en la obra de Rafael Cadenas, cada tanto la mirada se abre hacia la vastedad terrestre y sus tantas y tan variadas formas de vida. Lo que para Quiñar es anterior, en la poesía del poeta venezolano más laureado, tiene el nombre de misterio. Ambas nociones hablan de la inconmensurabilidad de todo lo existente desde tiempos inmemoriales, sin afán de generar filosofía alguna al respecto, sino más bien como un intento de definir el deslumbramiento, el estupor. A propósito de esto, Cadenas escribe en sus dichos lo siguiente: hemos empleado vanamente la inteligencia en la tarea de explicar el esplendor. No nos interesa sentirlo, estamos un poco muertos. Entonces nos damos a buscar sensaciones nuevas, como si el mundo no estuviera siempre haciendo eclosión frente a nosotros. Cierro cita. La imagen de la eclosión perenne se asemeja a la idea de Quiñar acerca de lo anterior como emerger inacabable, o rayo que cae, o lava eruptiva que opone y desbasta la corteza sólida, es decir, como una fuerza indomesticable e inhumana que llega hasta nosotros. En palabras de Cadenas, una riqueza, tal vez la mayor, el sentimiento del vivir mismo como algo que no depende de nosotros, que brota de una fuente que no somos nosotros. No somos la fuente de nuestro vivir, pero por nosotros pasan las aguas. La naturaleza es una pata de lo anterior, dice Quiñar, y nosotros, como parte de ella, estamos cargados de lo anterior. Que por nosotros pasen las aguas quiere decir, como dice Cadenas, que todo hombre es antiquísimo, pero no lo quiere saber. La poesía se encarga entonces de recordarlo. Tal es el caso de la poesía de Rowena Hill, que en sus libros más recientes se recurre a lo esencial. Una observación minuciosa del cuerpo y los estragos del tiempo y de cómo pasan las aguas por medio de él, para usar la expresión de Cadenas. En el poema Elemento Agua de Marea Tardía leemos una versión de aquella sentencia de Cadenas. La corriente blanca, fría, atraviesa mis linderos, penetra por mis poros, en el ímpetu, en el calor de mi cuerpo, agua y sangre se vuelven una sola cosa, vena de la tierra. El
cuerpo humano en la poesía de Gil es indistinguible e inseparable del reino natural, pero hay un reclamo sobre el olvido de la naturaleza por parte del humano que es especialmente evidente en su poemario narrativo de largo aliento titulado El matrimonio de lobo y nave. Aquí, una nave mitad humana, mitad máquina se encuentra con un lobo en una cueva después de ser desechada y se comunican a través de milenios con una perra y un cibercerebro tartamudo como puentes. Inevitablemente surgirá la pregunta de para qué están juntos, tan separados como están en el tiempo en tanto especies. He aquí que la escogencia del lobo es acertada, pues sucede con los perros que están demasiado domesticados, y en cambio el lobo es su versión salvaje, indomesticada, es decir, anterior. Cito: «Tú estás más allá de viejo», le dice Nave al lobo. «Yo estoy mutilada, no podemos ser restaurados, no vamos a ningún lado, podemos juntar nuestras perspectivas sobre la vida en la tierra, tú desde el comienzo, yo desde el fin». Es así que lobo y nave ven su unión como necesaria, un matrimonio en el que la sabiduría antigua se fusiona con el último vestigio de lo humano. La esperanza es que de ello resulte un hijo con la luz del inicio, es decir, alguien con una conciencia lúcida de lo anterior. Desde los primeros libros de Rowena Hill, la luz aparece como fuente primaria y anterior. El poema El nudo de Marea Tardía declara: «La primera sustancia, el parto espontáneo, sin causa o relación, de la nada madre, es la luz». Si combinamos esta visión con la imagen del hijo con la luz del inicio, notamos que aquí, en el matrimonio de lobo y nave, pero también en la poesía más reciente de Gil, la crítica de fondo es a la falta de lucidez y de asombro del ser humano, al hecho de que algo en él, una inteligencia primordial, parece haberse perdido, y en su lugar lo ha tomado la codicia. Cuando hacia el final del poema Nave se queja de que es el fin y el hijo asegura que no, que ellos están para asegurar que la vida siga y la luz vuelva a habitarla, para que la tierra sea de nuevo su hogar, el personaje habla desde la esperanza de efectuar lo que Cadenas llama un reencantamiento. En uno de sus dichos, Cadenas apunta: «Regresar a la naturaleza tiene para mí un solo sentido: vivenciarnos como naturaleza». Quisiera finalizar deteniéndome en esa primera persona del plural que usa el poeta. ¿Por qué vivenciarnos como naturaleza si venía hablando de un yo? Porque no acabamos en los pies. Cada uno de estos poetas nos señala la antigüedad que hay en nosotros, el hecho de que formamos parte de la cadena desencadenada de lo anterior, como dice Quiñán. Hasta nuestra simiente viene de muy antaño. Y el reclamo que nos hacen es el de volver a dirigir la mirada atentamente a ese reino, hacer memoria no solo de lo histórico, también de lo anterior, un llamado, en palabras de Cadenas, a saborear la andanza terrenal. Gracias.